Jueces capítulo 7 versos del 1 al 7. Gloria a Jesús. Jueces capítulo 7 versos del 1 al 7. Cuando lo tenga dice un fuerte amén. Gloria a Dios. Vamos a esperar a que todos lo tengan. Bendito sea Dios. Jueces capítulo 7 versos del 1 al 7. Voy a leer uno yo, uno usted, nos unimos en el 7 todos. La palabra del Señor dice de la siguiente manera: levantándose pues de mañana Jerobaal, el cual es Gedeón. No sé si me le pueden quitar un poquito a los monitores, por favor. Nuevamente. Levantándose pues de mañana Jerobaal, el cual es Gedeón, y todo el pueblo que así está bien, y todo el pueblo que estaba con él, acamparon junto a la fuente de Jarod, y tenía el campamento de los madianitas al norte, más allá del collado de Moré, en el valle. Ahora pues haz pregonar en oídos del pueblo diciendo: quien tema y se estremezca, madrugue y devuélvase desde el monte de Galaad. Y se devolvieron de los del pueblo 22,000 y quedaron 10,000. Entonces llevó el pueblo a las aguas, y Jehová dijo a Gedeón: cualquiera que lamiere las aguas con su lengua como lame el perro, a aquel pondrás aparte, asimismo a cualquiera que doblare sobre sus rodillas para beber. Todos juntos. Entonces Jehová dijo a Gedeón: con estos 300 hombres que lamieron el agua os salvaré, y entregaré a los madianitas en tus manos, y váyase todas las demás gente, cada uno a su lugar. Padre, en esta hora te damos gracias por tu linda presencia a través de las alabanzas, a través de todo lo que se ha hecho. Señor, hemos sentido tu gracia, el abrazo de tu Espíritu, Señor, a esta congregación. Padre, en esta hora yo me pongo en tus manos, Señor, para impartir tu palabra. Te ruego que tomes control de mi mente, de mi corazón, de mis emociones, y que sea tu Espíritu obrando, Señor, a través de este tu instrumento. Te pido, Padre, que des al pueblo un corazón receptivo. Tú conoces la necesidad que cada uno está atravesando, y te pido que hables a esa necesidad de cada uno, Señor. En el nombre de Jesús, gracias, Padre. Gracias, Señor. Amén y amén. Salude a su hermano ahí de lejito si quiere, ¿verdad? Muy bien. Vamos a meditar en este día acerca de Gedeón. La historia de Gedeón es una historia bastante larga y que pudiéramos extraer bastantes cosas desde su llamado hasta la victoria que Dios le dio a Israel a través de él. Y vamos a tratar de ir rápidamente. Después de que murió Moisés y Josué quedó de su sucesor, después de él vinieron diferentes personas que Dios utilizaba. Cuando el pueblo de Israel se alejaba de Dios, Dios los entregaba en manos de sus enemigos. Y cuando el pueblo de Israel se veía en aprietos, clamaba a Dios. Y cuando clamaba a Dios, Dios enviaba a diferentes personas en las cuales Él depositaba de su espíritu para que salvara al pueblo. Y le diera a Dios a través de ese escogido o escogida en ciertos casos, Dios les daba la victoria a ellos. Entonces, ahora nos encontramos con que los madianitas estaban oprimiendo a los israelitas. Los madianitas era un pueblo que llegaba cada cierto tiempo, arrasaban con toda la comida. Y la palabra del Señor dice que el pueblo de Israel iba empobreciendo, iba decayendo materialmente. Y clamaron a Dios y Dios los oyó. Entonces,
en este clamor que el pueblo de Israel tiene, Dios escoge a un hombre que se llama Gedeón. Un día Gedeón está agarrando ciertas espigas de trigo, guardándolas en el lagar donde se pisaban las uvas, y ahí estaba él tratando de guardar algo de comida para su familia. Y el ángel de Jehová se le aparece y le dice: Jehová está contigo, varón valiente y esforzado. Y Gedeón le dice: si Jehová estuviera con nosotros o conmigo, no estuviéramos en la situación que estamos. Y el ángel de Jehová le dice: levántate con esa fuerza que tienes y salvarás a Israel. Y Dios en ese momento hace que algo se despierte en Gedeón, hace que algo se mueva dentro de él, y él se levanta y él sabe que es el ángel de Jehová, y ahí se encuentra con él. Mire, hermano, la victoria de la vida de cada una de las personas se encuentra en el momento que se encuentra con Dios. Ahí empieza la victoria de cada ser humano. Ahí comienza la victoria del hogar. Ahí comienza la victoria personal. Ahí comienza la liberación de los vicios. Ahí comienza la victoria de los hijos. Ahí comienza la esperanza de los que no han nacido aún de nuestra descendencia. En el encuentro que tengamos con Dios. Es más, lo más importante de la vida no es que se gradúe con créditos y honores de Harvard o de Stanford, sino que conozca a Dios y tenga un encuentro personal con Él. Porque muchas personas, aún doctores y grandes personas que tienen grandes títulos y grandes posiciones, están atados con cosas tan aberrantes, y algunos de ellos son hasta drogadictos y tienen títulos colgados y honores colgados en las paredes. Pero el que es libre por el poder de la sangre de Cristo, aunque no tenga títulos colgados en la pared, vive para Dios, alaba a Dios, honra a Dios, sabe que su familia está rodeada por el poder de Dios. No hay nada que pueda tocar a los hijos de Dios, porque vive en victoria. Entonces hay una gran bendición, y toda esa bendición comienza con conocer a Dios. Y ahí fue donde comenzó para Gedeón y para el pueblo de Israel su gran victoria y liberación de un pueblo que a ellos los oprimían. Un encuentro con Dios, una persona se encontró con Dios. Entonces Gedeón va, usted sabe, pide las señales y tantas cosas, y de repente vemos que a Gedeón se le une un ejército, porque quiero llegar a esa parte. Y este ejército contaba con 32,000 soldados, 32,000 personas. Hermanos, muy bien, las estadísticas aún todavía no daban para que ese grupo de personas le ganara a más de 100,000 madianitas. Eso era imposible. Eran alrededor de casi 150,000 madianitas, soldados, que tenían que ellos vencer para liberar al pueblo de Israel. Y ellos eran solamente 32,000. Entonces viene el Señor, y en lo que hemos leído acá, después de tener un proceso en la vida de Gedeón, el Señor le dice a Gedeón: mira, Gedeón, mucho es todavía el pueblo que llevas para que yo entregue a los madianitas en tu mano. Eso parece ilógico, parece una paradoja, pero es que Dios trabaja de esa manera. No cuestione a Dios. No dude del poder de Dios. Dios es experto en dar victoria cuando no hay nada, cuando hacen falta amigos, cuando no hay recursos. Él es poderoso para multiplicar. Cuando no hay fuerza, Él es poderoso para levantar las manos de cada uno de nosotros. Cuando no hay ánimo de seguir adelante, Él da fuerza al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ningunas. Cuando usted piensa que todo está perdido, que el hogar está destruido, aparece el Dios de la gloria y nos muestra que para Él no hay nada imposible. ¿Cuántos tienen un Dios de poder? ¿Cuántos han visto a ese Dios en acción? Parece que es imposible, parece que es difícil, pero para Dios no hay cosa difícil. Entonces aquí está Gedeón
en un mundo de posibilidades, y ahora las posibilidades que tenía, usted se imagina ver 32,000 personas y dice Gedeón quizás, no, sí, yo creo que la podemos hacer, hombre, podemos vencer, podemos sacar adelante esta situación. Qué sé yo, nos va a tocar a 5 soldados cada uno y Dios nos puede dar la fuerza. Pero de repente Dios le habla y le dice, dile al pueblo que viene contigo, a los soldados que van contigo, que el que tenga miedo se vaya de regreso a casa. ¿Y sabe cuántos se devolvieron a casa? 22,000. 22,000. ¿Y cuántos le quedaron? 10,000. 10,000. Qué impresionante es la manera en la cual Dios trabaja cuando nosotros hemos tenido un encuentro con Dios. Es que mire, hermano, Dios nos enseña a depender de Él 100%, hombre. Uno viene del mundo aprendiendo a arreglar la vida como yo puedo. No es que yo soy hombre, es que a mí nadie me hace frente. No es que yo soy, mire, inteligente para los negocios. Y es ahí donde Dios le enseña que para Él no hay más inteligente que Él, no hay más poderoso que Él. Y si usted puede en sus fuerzas, la gloria sería suya. Pero como usted no puede, y tiene que entender y aprender que no puede, que el que puede es Dios. ¿Sabe lo que Dios hace? Le quita todo. Su inteligencia parece que se esfuma. Sus amigos y las personas de cuello que le ayudaban parece que se van, se le alejan todos, las posibilidades se le van de las manos. Pero es que Dios quiere que usted aprenda a depender 100% absolutamente del Dios de la gloria. No es por amigos, no es por posibilidades, no es por inteligencia. Toda la gloria sea del Dios de los cielos. El Hijo de Dios tiene que aprender a caminar con Dios. Y depender de Dios cuesta. Porque va en contra de nuestra humanidad. No, yo lo arreglo. No. 3 verdades le voy a decir. Se acabaron esos días. Se acabó la defensa personal. Ahora aquí dependemos de Dios. Y mire, Dios utilizó diferentes métodos para que su pueblo en el Antiguo Testamento aprendiera a depender de Dios. Le voy a poner solamente un ejemplo. Dios le dice al pueblo de Israel y le dice a Moisés primeramente, Moisés, dile al pueblo que se preparen, porque voy a hacer descender pan. Les voy a dar de comer diariamente. En la mañana se levantarán y agarrarán su ración diaria. Y cuando salía el pueblo veía en todo el campamento alrededor, en el suelo, habían como hojuelas, algo que Dios enviaba. Ellos las molían, hacían panes, hacían comida de todo ello, diferentes cosas. Pero había algo, y es de que en el 6º día ellos tenían que recoger la porción de 2 días, porque en el 7º día tenían que reposar. Era el día de reposo. Entonces tenía que suceder algún milagro, ¿no? Porque Dios le decía al pueblo de Israel, miren, no recojan en estos 6 días, no recojan más de lo que necesitan. Porque mañana habrá otra vez provisión, no se preocupen. Pero había del pueblo de Israel que decía, no, voy a recoger para 2 días, durante los 6 días. Y recogían, y ¿sabe qué es lo que les pasaba? Se les podría. Pero el 7º día, el 6º día, ocurría un milagro. Porque recogían para 2 días. Y lo que recogían extra para el día de reposo no se les podría, sino que se preservaba intacto. ¿Cómo se llama eso? Fe, dependencia de Dios. No recojas más de lo que necesitas. Y el 6º día recoge para 2 días.
Eso se llama fe y dependencia de Dios. Y es lo que necesitamos tener cada uno de nosotros en nuestro día, sobre todo hoy que son los últimos días. Sobre todo hoy que Jesús está a punto de volver por nosotros. No vamos a depender del hombre, no vamos a depender de lo que el hombre pueda hacer. La única vacuna que el Señor tiene nos puede librar a cada uno de nosotros y salvar de toda inmundicia. Yo no digo que no se vacune, póngase la cuarta si quiere. Pero es que, como dijo un expresidente, con o sin máscara, con o sin vacuna, necesitamos siempre la intervención del que está arriba, de la mano de Dios. Es que el que salva acá no es el doctor, ni el pastor, ni el abogado. El que salva se llama Jehová de los ejércitos. Él salva, su mano derecha sostiene la iglesia y a los que confían en Él. Entonces, aquí estamos nosotros viendo cómo Dios conmueve el mundo de las posibilidades de Gedeón. Pero le quedaron 10,000. Y 10,000 todavía es un grupo grande y se ve bonito, 10,000 personas. Bueno, marchemos. Se regresaron 22,000 porque mire, para ganar batallas en la vida cristiana, Dios no puede usar un cobarde. Dios no puede usar un miedoso. Dios usa a los que se atreven a predicar, a salir de su comodidad, a servirle a Dios. A eso Dios utiliza. Entonces, ahí está. Bueno, se fueron los que tenían miedo. Entonces todavía Dios le dice a Gedeón, ¿sabes qué? Todavía son muchos. Te los voy a probar. Llévalos a las aguas. Ahí te los probaré. Y Gedeón los lleva. Entonces le dice, los que se inclinen a beber, lleguen hasta el agua y beban del agua, a esos pondrás aparte. Y los que solamente doblen sus rodillas y lleven con su mano el agua a la boca, esos también los pondrás aparte. Dos grupos de personas, los descuidados y los no descuidados, los diligentes. Porque el que llevaba el agua con su mano a la boca tenía la otra cuidándose. Un soldado jamás está descuidado. Siempre está viendo dónde puede venir el enemigo. Los que se tiraban a beber, eso no les importaba si el enemigo llegaba en ese momento. Dios no puede usar tampoco descuidados. Gente que su vida cristiana depende de 4 paredes. Gente de que su vida cristiana depende de lo que se hace en un templo. Y si no lee la Biblia aquí, no la lee nunca en casa. Y si no ora acá, no ora nunca en casa. Esa gente Dios no puede usar. Esa gente que su vida cristiana está atada a las actividades de una iglesia. Salgamos de los compromisos del día domingo y conozcamos a Dios el día lunes, el día martes, el día miércoles, el día jueves. Y verás que Dios se mueve igual todos los días para aquellos que son diligentes. Aquellos que no solamente se conforman con un día de culto, con 2 días de culto, con 3 días de culto. Que dicen, es que hoy es día de ayuno. ¿Quién ha señalado un día de ayuno? Usted puede hacer ayuno domingo, lunes, martes, miércoles, el día de descanso si quiere. Pero nosotros nos enfrascamos en un mundo que gira como un reloj religioso. Este día de ayuno, este día de culto, este día de oración, este día de enseñanza. Hermano, todos los días Dios se mueve y todos los días Dios está en la casa, está en el carro, está cuando nos levantamos y cuando nos acostamos. Si usted quiere alabar a Dios, lo puede hacer en el carro. Si quiere alabar a Dios, lo puede hacer en el trabajo. Si quiere alabar a Dios, lo puede hacer en todo lugar. Si quiere abrir la Biblia, lo puede hacer en su break. Si quiere abrir la Biblia y leerla, la puede leer mientras se va a acostar. No limite la vida cristiana a un mundo religioso como el que antes tenía, que estaba atado a fechas, como esa fecha de hoy es Semana Santa, y hasta las iglesias cristianas hoy es Semana Santa y domingo de resurrección. Ya siento que dice no coman carne, solo pescado. No corran, decía mi abuelita. Yo nunca entendí por qué
¿Qué son todas esas creencias? No corran porque es Viernes Santo, no sé qué cosa era. Algunos todavía se acuerdan, hasta lo celebraban, rellenos de pescado, toda esa semana. Yo no entiendo todas esas cosas. Qué bueno que hemos conocido la libertad en el Señor. Y sabe que lo lindo, usted puede comer, usted puede disfrutar, usted puede vestir, adorar, porque desde que Cristo resucitó, también comenzó una fiesta para todos nosotros que no se acaba. No es una semana, es toda la vida, desde que conocemos a Cristo, adorando a Dios. Entonces no vivimos en una vida religiosa atada a días y a horas y a fechas. Se limite a eso. Gedeón ahora estaba conociendo a un Dios muy dinámico en su manera de darle victorias al pueblo de Israel. Muy dinámico. Tan dinámico y tan creativo es nuestro Dios que no hay una batalla repetida que Él haya ganado con lo mismo. Siempre Dios tiene algo nuevo para nosotros. Algo nuevo para la iglesia. Algo nuevo para cada uno de nosotros. Hermanos, yo creo firmemente de que Dios puede hacer cosas nuevas en este nuevo año. Dios puede llevarnos a cosas más grandes en este nuevo año. Dios puede llevarnos de victoria en victoria y de triunfo en triunfo en este nuevo año. Cosas nuevas, fuerzas nuevas, puertas nuevas abiertas para que alcancemos más almas para Cristo Jesús. Y el Señor le dice a Gedeón: bien, ¿cuántos te quedaron de los que llevaron con su mano el agua a la boca? 300, ponlos aparte. Los otros que se inclinaron hasta el agua, mándalos a casa. Con esos 300 yo te voy a dar la victoria. Y de ahí nacieron muchas leyendas griegas, persas, diferentes historias, con 300 hombres. Dios le dio la victoria al pueblo de Israel. No fueron espartanos, fueron hebreos. Si el mundo quiere copiar y por no sacar la historia real se pone a inventarse cosas, no, para quitarle la gloria a Dios, pero toda la gloria sea para Dios, que puede usar a 300, a 1, a 1000 como Él desea. Y entonces ahí estamos viendo a 300 hombres. Muy bien. Dios no puede usar a cobardes, Dios no puede usar a descuidados, sino que Dios utiliza a valientes y a diligentes. Hablemos entonces de la victoria que Dios le da al pueblo de Israel. En primer lugar, viene Gedeón según las instrucciones de Dios. Porque fíjese que aunque Gedeón realmente estaba actuando en una valentía impresionante, hermanos, impresionante. Con 300 hombres, en el mundo de las posibilidades, él no tenía manera de vencer. Yo me imagino que él tenía miedo, hasta cierto punto tenía miedo. Entonces Dios le dice: mira, te voy a dar una revelación, quiero que vayas para que no tengas miedo. Ve, acércate al campamento de los enemigos. Entonces Gedeón fue de noche. Y cuando llegó al campamento de los enemigos, oye una conversación que tienen. Y en esa conversación están hablando dos personas. Y le decía el uno al otro de los madianitas: oye, mira, yo vi cómo despedazaba un pan que rodaba, es así inmenso, y destruía todo el campamento. Y entonces el otro le decía: eso no es nada más y nada menos que la espada de Gedeón contra nosotros. Nos van a vencer. Mire, ya el temor estaba en los enemigos. Y Gedeón, para que tuviera más fe, más valor, más coraje, y se levantara, oyó, Dios le permite oír la conversación. Y dice: no, Dios los ha entregado en mis manos. Y se vuelve y Dios le da instrucciones. Mire cómo Dios a veces da victoria, pero estas victorias han quedado plasmadas en la Biblia para enseñarnos algo a nosotros. Vas a agarrar, dile a los 300 que tiene, los divides de 100 en 100. Imagínense, 100 aquí, 100 allá, 100 allá. Van a agarrar una trompeta y van a agarrar una antorcha, teas, en su mano derecha.
Una mano la trompeta, otra la antorcha, y sobre la antorcha van a poner un cántaro de barro. La antorcha va a estar encendida, pero van a estar encima los cántaros esos, los recipientes. Oiga, hermano, ¿qué es la mentalidad de uno para vencer? Mire, agarre una espada, agarre una jabalina aquí, agarre un escudo también. Pero Dios puede dar victoria al pueblo sin que agarre la espada. Dios es Dios de poder. Él y su espíritu pueden hacer cosas grandes en su pueblo. No había posibilidad de ellos, la antorcha aquí, la trompeta acá, de agarrar una espada, hermanos. Y eran más de 100,000 allá, 150 casi, de los enemigos. 100 aquí, 100 allá, todavía en grupos, nos vemos bastante, pero dispersados, somos más pocos todavía. Qué tremendo cómo Dios da las victorias. Mire, Dios conmueve todo nuestro mundo de comodidad que llevábamos, porque cuando nosotros estamos lejos sin Cristo, el diablo le pone todo cómodo a uno. Sentadito está bien, sin hacer nada está bien. Tú tranquilo en la vida, vive en el mundo, tómate tu trago por allá, hombre, si eso no es malo. Vive como quieres, eso no es malo. El diablo no va a incomodar a personas que viven cómodas. Personas que se sienten cómodas con un pie en el mundo y el otro en la iglesia. A eso ni los toca. Les basta bien. Hasta les da. Hasta no, tiene, aquí ten tu chequecito, tranquilo. Mientras vayas para abajo, no hay problema. Pero el que se mete con Dios, todo su mundo es conmovido. Toda su comodidad es conmovida. Su familia es tocada. Y de repente un hijo está saliendo de la enfermedad cuando el otro cae. Y de repente todo aquel mundo de comodidad se ve afectado. Y el diablo le dice: mira, estabas bien conmigo. Cuando no ibas a la iglesia te iba mejor. Cuando no eras cristiano te iba mejor. Pero ahora mira cómo estás. Uno enfermo por allá, otro tosiendo por allá. Si hace el examen le sale positivo. Mire, tanta cosa que llega a la vida de un cristiano. Pero hermano, nosotros sabemos para dónde vamos. ¿Quién pelea nuestra batalla? No importa que esté en cama uno, pronto Dios lo levantará. Dios nos dará victoria sobre victoria. ¿Sabe por qué Dios nos da victoria sobre victoria? Porque vamos de lucha en lucha. Y sin batallas no hay victorias. ¿Cómo va usted a hablar de victoria si no ha peleado una batalla algún día? ¿Cómo va a hablar de un Dios sanador si no ha experimentado la sanidad? Y para experimentar la sanidad se tiene que enfermar. ¿Cómo va a hablar de un Dios proveedor si no ha experimentado la escasez? Y para que usted hable de un Dios proveedor tiene que pasar momentos críticos de escasez. Qué bueno, hermanos, esos momentos nos enseñan a confiar y a depender de un Dios que ha dicho: no te dejaré y no te desampararé. Cuando pases por las aguas, ahí estaré yo. Y si pasas en medio del fuego, no te quemarás ni la llama arderá en ti. Alguien le da la gloria a Dios. Alguien dice gloria a Dios. ¿Cuántos han experimentado a Dios en medio de la prueba? Si uno está cómodo, ¿cómo? Pasa nada. Pero cuando uno se mete con Dios, el mundo en el que nosotros dependíamos, no, al menos tengo mi carro que es propio, ya lo pagué, se le arruina. Yo no sé cuántos han pasado momentos así, donde las cosas en las que usted confiaba, las personas en las que usted confiaba, los amigos de los que usted menos dudaba, todo eso se viene abajo. Un mundo de comodidad, un mundo de seguridad, un mundo donde todo estaba bien, un mundo que nunca había sido tocado por la inseguridad. Cuando usted viene al Señor, parece que todo se viene abajo. Y sus amigos, aquellos que todos los viernes estaban: hey, vas a venir. Hey, amigazo del alma, compadre, le decía, compadre. ¿Y a dónde están ahora? ¿A dónde están?
No hay ni uno. Todos se van. Porque cuando todo va bien, ahí están. Cuando todo va mal, desaparecen todos. Y sobre todo cuando Dios le quiere enseñar que no hay amigo más fiel que Jesucristo. Cuando Él le quiere enseñar que no hay Dios más grande que Él, todo su mundo en el que usted confiaba se conmueve. Y disculpe que le voy a recordar esto, pero todos los santos en los que usted confiaba, todos se ven que no le pueden ayudar. Y aparece el Santo de Santos, el Rey de la Gloria, la Rosa de Sarón y el Lirio de los valles, el Verbo de Dios, y le dice: yo soy único. Y aprende a depender de Él. Qué bonito es depender de Dios, pero qué duro es. Cuesta. Si usted no ha pasado un momento de dependencia de Dios, hermanos, no hay mucho que contar, pero cuando uno pasa un momento de dependencia de Dios totalmente, tanto en la enfermedad, en lo material, en las puertas que se han cerrado todas, y usted dice: no, pero es que Dios me ha hablado, yo dependo de Dios. Allí es donde la vida cristiana se fortalece. Entonces Gedeón estaba con sus 300. Unas personas que no tenían posibilidades de ganar, ahora se le había multiplicado a casi 15 por persona para vencer. Con trompetas en la mano, con antorcha en la otra y un cántaro sobre la antorcha. Pero la instrucción era que en cierto momento tenían que quebrar el cántaro, tocar la trompeta y levantar la antorcha y decir: por la espada de Gedeón, por la espada de Jehová. Aquí hay muchas cosas que nosotros podríamos hablar de todo esto. La trompeta se utilizaba para llamar a los valientes a la guerra. La trompeta representa valentía. Una persona que era soldado, sobre todo en ese tiempo, y de repente oía la trompeta sonar, rápidamente tenía que agarrar la espada y salir a la victoria y a pelear por el pueblo. No había manera de que una persona oyera trompetas, hablando de soldados, y no se alistara para la guerra. A veces Dios nos hace oír esa trompeta a través de su espíritu aquí en la iglesia. Hay algo que se despierta en uno cuando está adorando a Dios. Hay algo que se levanta en uno. Mire, a veces yo no sé si a usted le ha pasado. Llega cabizbajo a la iglesia, se siente derrotado, se siente vencido, se siente que las manos no las puede levantar. Pero de repente el Espíritu de Dios, como una trompeta, le habla a través de las alabanzas, le habla a través del mensaje, le dice que usted no es cobarde, le dice que usted es valiente. El Señor le habla y le dice que lo que en usted hay es más grande que lo que viene contra usted, de que el diablo se puede levantar contra usted como un ejército, mas Jehová levantará bandera. Aleluya. No, es que esto no se acaba, las luchas no se acaban hasta que estemos ahí arriba. El enemigo se levanta, arremete contra la iglesia, arremete contra usted, arremete contra cada uno de nosotros. Y es ahí donde somos probados, nuestra fe es probada, nuestra vida cristiana es probada. Todo lo que tenemos, lo que somos, lo que creemos, mire, a todos se nos llega un momento de vivir lo que predicamos, a todos. Y es ahí lo más difícil. Hablarlo es hasta cierto punto un poco más fácil que vivirlo. Por eso cuando nosotros hablamos de lo que no vivimos es más fácil, se nos hace fácil. Pero cuando hablamos lo que experimentamos, aunque no sea fácil, hay poder en esas palabras, hay autoridad en esas, hay solvencia en esas palabras. Entonces cuando nosotros experimentamos a Dios en medio de toda esta incomodidad que Dios pone a nuestro alrededor, a la que Dios nos llama para vencer a través de nosotros, en el hogar, en la vida, en el trabajo, en el negocio, en lo que sea, van a haber ciertos retos que usted va a tener que sobrellevar.
A veces usted y yo vendremos que no podremos más. Hay gente que llega tan abrumada a la iglesia que su pensamiento no está acá, está en el problema. ¿Cómo le voy a hacer? Y esa mentalidad y esos pensamientos no nos dejan cantar, no nos dejan adorar a Dios, no nos dejan ver a Dios. Porque vemos las olas demasiado grandes, como Pedro cuando caminaba en el mar. Vemos las olas demasiado grandes y empezamos a hundirnos. ¿Qué le parece? Pedro estaba caminando en un momento sobre las aguas y al otro momento se estaba hundiendo, y Jesús no se rió de él. Jesús no le puso el pie encima y lo hundió más. Gracias a Dios porque tenemos un Dios bueno. Gracias a Dios porque tenemos un Dios que no nos pone el pie encima para hundirnos cuando nuestra fe falla. ¿Sabe qué es lo que hace Dios? Dios nos extiende la mano, y en la poca fe que nos queda, en la llama poquita que queda encendida, ahí Él avienta más lumbre y nos dice: levántate, levántate, yo estoy contigo. Difícil. Pasamos situaciones en las que usted llega, pero de repente esa valentía viene a usted. Empieza a escuchar las alabanzas y sus letras y se da cuenta que lo que cantamos son realidades. No cosas que no experimentamos ni vivimos, son realidades lo que cantamos. Todo lo que hemos cantado en esta mañana no ha sido algo que ha tocado nuestras emociones. Ha tocado más allá de las emociones. Por eso genera un gozo indescriptible en nosotros. Porque las alabanzas nos hacen ver a Dios en medio del caos. Nos hacen contemplar a Dios en medio de los momentos difíciles. Las alabanzas no miran las circunstancias alrededor. Por eso qué lindo es llegar a la iglesia. Dejamos de ver tanto virus, dejamos de ver tanta calamidad, tanta mortandad, y vemos las mansiones celestiales, a Cristo en su trono, y decimos: Dios tiene el control de todas las cosas. Dios tiene control de mi familia. En la enfermedad Dios tiene el control. En las cosas malas Dios tiene el control. En las cosas que yo no entiendo, Dios tiene el control. Hay cosas que usted no entenderá, cosas que no sabe por qué estarán ahí. Enfermedades quizás, como aquel ciego que hasta le preguntaron al Señor: Señor, ¿quién pecó, este o sus padres, para que haya nacido de esa manera? Y Jesús les dijo: no, él está así para que esta hora llegara y en este momento el Hijo del Hombre sea glorificado. Hay enfermedades que tienen día y hora para desaparecer. Hay problemas que tienen ya la fecha de expiración. Hay cosas que ya tienen fecha y Dios las tiene escritas en los cielos. Si usted se aleja de Dios antes que esa fecha llegue, fracasará y no alcanzará el milagro. Mejor persevere, le duele, pero aquí en la iglesia. No puede más, pero llegue a la casa de Dios. Siente que no puede seguir, pero no deje de adorar a Dios. Siente que no hay garganta, que no hay voluntad, pero siga adelante. El día se acerca donde todos los hijos de Dios alabarán a Dios con cuerpos glorificados en una ciudad celestial. Llega el día y se acerca la hora donde los que están en los sepulcros oirán la voz del Hijo de Dios, y los que la oyeren vivirán. Aleluya. Parece imposible la tarea, muy difícil esta jornada, pero Jesús lo dijo: con vuestra paciencia ganaréis vuestras almas. Tenga paciencia. Esperemos en Dios. Confiemos en Dios. Sea valiente. Sea valiente, así como lo era en el mundo. Para aguantar el sol no sé cuántas horas y después entrar en el estadio a gritar 90 minutos. Eso requiere valentía, hermano. Y comer, no sé de qué tipo de carne ahí. Y no le pagaba ni un centavo. Valentía para aguantar una fiesta hasta las 3 de la madrugada. Llegar con resaca y todavía ir a trabajar a las 5 de la mañana después. Valentía
para ver una pistola apuntándole y aún así enfrentarse a la persona, sacar también la pistola. Valentía. ¿Por qué no es valiente acá? ¿Por qué no sacamos esa valentía acá para servir a Dios? Y decirle: no temeré, aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. Aunque contra mí se levante guerra, yo estaré confiado. Una cosa he demandado a Jehová, esa buscaré, que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida, aleluya, para contemplar la hermosura de Jehová e inquirir en su templo. Porque Él me esconderá en lo reservado de su morada. Sobre una roca me pondrá en alto. Luego levantará mi cabeza sobre mis enemigos que me rodean. Y yo sacrificaré a Jehová alabanzas de júbilo. Aleluya. ¿Alguien tiene alabanza a Dios? ¿Alguien tiene alabanza? Adórelo en medio de la prueba. Adórelo en medio de la escasez. Alce la voz como la alzaba allá afuera y adore al que vive. ¿Quién vive? Y a su nombre. Y a su nombre. Haga que huyan los enemigos, los demonios, que se escondan. El pueblo de Dios se ha levantado esta mañana a adorar a Dios. Alce sus manos y adore a Dios. Adore a Dios. Adore a Dios. Deje que el Espíritu de Dios le toque y le llene. Usted es libre. Oh, gloria al Señor. El Señor está con nosotros como poderoso gigante. ¿Cuántos sienten la presencia de Dios con nosotros? Él está con usted. Él está con usted. Él está en su hogar. Él tiene sus ojos puestos en su familia. Él está con usted. Él está con usted. No baje las manos. No baje la guardia. Levante la espada que el Señor le ha dado. Llénese de Dios. Llénese de Dios. Deje que Dios pelee su batalla. Deje que Dios pelee su batalla. No pelee usted su batalla. Deje que Dios la pelee por usted. Ahí es donde nosotros tenemos que conocer a Dios. Cuando el mundo es imposible. Cuando la batalla para ganarle es imposible. Cuando las posibilidades son 60 contra 1. Aleluya. Ahí es donde Dios se glorifica más. Pero ellos no solamente tenían una trompeta, tenían una antorcha cubierta con un cántaro de barro. El Señor les dijo: en el momento indicado ustedes quebrarán ese cántaro. Y cuando ese cántaro se quebró, ¿sabe qué es lo que apareció? La antorcha encendida. La humanidad tiene que ser quebrantada para que brille el poder del Espíritu de Dios que le da la victoria. Mientras mi humanidad, hablando de mi orgullo, mi vanagloria, mi sabiduría propia, no sea quebrantada, Dios no brillará en mí. Y Dios está ansioso porque este vaso de barro sea quebrado. Oh, ayúdanos, Señor. Tenemos este tesoro. Tenemos este tesoro en vasos de barro, en vasijas de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Usted esta mañana está acá por Dios. Yo predico por Él, estoy parado acá por su misericordia. Toda la gloria sea de Dios. Mi humanidad y su humanidad tiene que ser quebrantada para que brille el poder del Espíritu Santo en usted. Es triste cuando nosotros nos paramos en los altares para que la gente nos vea, nos admire, para brillar nosotros y que no brille Dios. Es el fracaso más grande de un cristiano,
querer brillar y quitarle a Dios su honor y decirle: Señor, atrás de la cortina, por favor, este es mi turno. Y damos gritos despavoridos y no pasa nada, y cantamos y no pasa nada. Deje que la humanidad se quebrante y que el Espíritu de Dios salga y dé vida y llene y sane y liberte. Hasta que eso no suceda, vivirá una vida cristiana fracasada. Porque la victoria del cristiano, la victoria de cada uno de nosotros, es que el Señor brille en nosotros. No que la gente diga: miren, ya vieron al hermano fulano. Cuando pasa él, cuidado, porque llegará un día que pase él y no pasará nada. Cuidado. ¿Qué es el hombre? ¿Qué es el hombre? De la boca de Dios salió: polvo eres y al polvo volverás. Y David lo dice: 70 y 80 en los más robustos. Con todo eso, la vida del hombre es una sombra que hoy está y al rato ya no está. Es como la neblina que hoy está por la mañana, pero cuando sale el sol se disipa y ya no está. ¿Y qué se lleva el hombre a la morada eterna? La envidia, los aplausos, la arrogancia. ¿Qué se lleva el hombre? Nada. ¿Sabe lo que nos llevamos? Lo que hayamos hecho para la gloria del Señor. ¿Quiere usted servirle a Dios? ¿Quiere irse rico a la tumba? Sin comprar terrenos y sin hacer tanta cosa en la tierra. Sirva a Cristo. Haceos tesoros en los cielos, donde no hay ladrones, donde no se envejecen las cosas, donde no hay bancos que sean asaltados. Hagan tesoros ahí arriba. Llenen su bolsa de tesoros celestiales. Sírvale a Dios. Sírvale a Dios. Sírvale a Dios. ¿Qué herencia le dejaremos a nuestras generaciones por venir? ¿Qué herencia? Gente autosuficiente, gente que puede sola, gente que no necesita a Dios, que lo que necesita es carisma para hablar, que lo que necesita es vestirse bien y verse bien para que la gente le crea. No, gente que aprenda a depender absolutamente de Dios. Y ese absolutamente es absoluto. Y eso cuesta. Pero cuando usted aprende a vivir de esa manera, no hay gigantes, no existen los gigantes. Y en su mundo cristiano, usted aprenderá a vivir como vivió David, que cuando llegó y vio al filisteo, alto, grande, con una espada relumbrante, grande, y que nadie quería hacerle frente, lo primero que él dijo no es: qué grande ese hombre o qué gigante para vencer. No. Él dijo: ¿quién es ese incircunciso que amedrenta los escuadrones del Dios viviente? Y él aprendió a ver un mundo de posibilidades en Dios. Y él se fue a buscar lo que más sabía usar. Lo que usted tiene, aunque sea poco, Dios lo usa para la gloria de su nombre. No importa si es desentonado para cantar, pero si lo hace del corazón, llega hasta el trono de la gracia de Dios. Y eso es lo que importa. No puede predicar, no puede leer, le cuesta sacar mensajes, pero lee la palabra y enseña lo que hay en su corazón y lo que experimenta en su vida. Dios se glorificará en ese mensaje. Piedras. ¿Qué usó Moisés? ¿O qué tenía Moisés cuando subió allá y habló con Dios delante de la zarza que ardía? ¿Qué tienes en tu mano, Moisés? Una vara, Señor. Esa vara está bien. Tírala, y se convirtió en serpiente. La agarró y se hizo vara de nuevo. Ve con esa vara. Ve.
yo estaré contigo. Y dice, y bajó Moisés, usted lo puede leer en su Biblia, Éxodo capítulo 3, capítulo 4, y descendió Moisés con la vara de Jehová en su mano. Aleluya. Ya no era de él. Cuando usted pone su negocio, su trabajo, la obra de sus manos en las manos de Dios, ya no es suyo, es de Él, depende de Él, subsiste de Él. Los milagros se dan por Él, aleluya. Ponga lo que hay en su mano, en las manos de Dios, y verá la victoria en su vida. Usted dice, no tengo negocio, no tengo nada. ¿Tendrá usted un hijo que podrá poner en las manos de Dios? Créame que no hay cosa que le agrade más a Dios que los corazones de los seres humanos en su mano. Con ellos Dios puede hacer cosas grandes y majestuosas. ¿Cuántos lo creen? Yo lo he visto. Niños que se están criando en la iglesia se van a convertir en predicadores. Niños que están creciendo llegarán a ser pastores. Personas que vemos nosotros desarrollarse acá en la iglesia, Dios los está utilizando como la vara de Moisés en su mano. Y cuando nosotros vemos a David, que agarró 5 piedras, 5. Todo eso es una representación gloriosa. 5 ministerios para derribar gigantes. Nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Cuando estaba allá hace tiempo en Veracruz, de repente estaba yo predicando y vi a una persona, a un hombre que se acercó. Se veía que venía borracho. Y yo lo vi que venía. Estábamos en medio del mensaje. Era la primera campaña que hacíamos, pero cuando llegó al altar, él empezó a llorar. A mí me dio una lástima. Empezamos a orar por él. Un mujer se acercó, se fue a un lado. Yo no sabía que le habían dado 500 pesos para matarme. Venía con un cuchillo. Le habían dado 500 pesos para apuñalarme. Hermanos, ¿qué le parece? Dios no va a dejar que el mal llegue a usted para que usted peque. ¿Me explico? ¿Qué tal si él se hubiera acercado y hubiera sacado el cuchillo? Lo primero que yo hago es que se me sale el karateca. Pero antes de Dios quedar mal, porque nosotros representamos al Señor, Él peleará sus batallas. Él peleará sus batallas. Usted que honra a Dios, aún enfrente de los amigos del trabajo, y les dice, Dios me va a sanar, créalo que Dios lo va a hacer. Dios no lo va a dejar avergonzado. Es delante de esa gente que se jacta que fue a orar a tal o cual santo y le sanó. Hermano, más grande que todo eso es nuestro Dios. Dios no lo va a dejar avergonzado. La palabra del Señor dice que Él no deja avergonzado a los que confían en Él. Bienaventurados los que confían en Jehová y ponen su confianza en el Dios de Jacob. Bienaventurados. Dios no le va a dejar. Dios no lo va a desamparar. Gedeón confió en el Señor. Hizo como el Señor le dijo. Y como hizo como el Señor le dijo, nos deja a nosotros una gran enseñanza. Aquel cántaro somos nosotros. De barro, frágiles, que sirve solo para pocas cosas. Pero dentro de nosotros hay un poder. Hay una autoridad. El mundo no lo entiende, no comprenden. La gente no lo entiende. Hay cristianos que no lo entienden. Qué gran poder Dios ha depositado en ustedes. Y todavía no lo han entendido. A veces hasta los demonios conocen más el poder que los cristianos tienen que los mismos cristianos. Es impresionante. Y por eso muchas veces hay cristianos sumergidos en el temor, sumergidos en el miedo. Voy a hablar un poquito de esto. Hermano,
¿qué es lo más terrible de todo esto que está pasando? Es el miedo que embarga los corazones de las personas. No es la muerte. Para nosotros hasta la muerte ya tiene solución en Cristo. No es la muerte, no es estar atados a una cama, no. Ese miedo que embarga en las personas es el terrible problema que nosotros tenemos. Libérese de todo temor. Libérese de todo temor. Si viene la escasez, vendrá por alguna razón. Si viene la enfermedad, vendrá por alguna razón. Si vienen los días malos, vienen por alguna razón. ¿Y sabe cuál es la razón principal de la enfermedad, de los días malos, de los problemas para los cristianos? Es que Dios sea glorificado en medio de todas esas cosas. Viene el horno de fuego, gloria a Dios. Viene el foso de los leones, gloria a Dios. Vienen enemigos grandes, gloria a Dios. Porque sobre todas esas cosas el Señor triunfará. Pero hay que confiar. Confíe en el Señor. Confíe en el Señor. Sobre todas las cosas, confíe en el Señor. Deje que su humanidad Dios la moldee. Porque muchas personas no triunfan porque su humanidad no es moldeada. No son moldeables. No son pastoreables. Y eso los hace personas que todavía están sin que alumbre el Espíritu Santo en sus vidas. Hermanos, dejemos que Dios quebrante nuestra humanidad. Dejemos que Dios moldee. Digámosle: Señor, aquí está mi vida. Yo veo, hermanos, artistas, diferentes tipos de artistas. No solo los que cantan. Gente que se dedica a las bellas artes, como las pinturas. Habían escultores en el tiempo de antes. Esas personas eran diestras en hacer diferentes tipos de cosas. Yo no sé si usted ha visto los pintores, la manera que pintan. Hay pinturas que se han preservado durante siglos y están en museos exhibiéndose para la vista de las personas porque son algo tan apreciado, tan admirado. Porque son personas que se especializaron en eso. Hay un especialista que puede moldear al ser humano. Y eso no hay universidad. No hay un instituto donde se pueda moldear al ser humano, donde se le cambie el carácter al ser humano, donde se le perdone los pecados al ser humano. Pero el Señor sí tiene la posibilidad. Él es experto en cambiar la vida. Él es experto en sanar las heridas del alma. Él es experto en sacar de la pudredumbre al ser humano y hacerlo sentar con reyes. Él es experto en limpiar el pecado del hombre. Él es experto en cambiar la vida del ser humano. Él es el Rey de reyes y Señor de señores. Su nombre es Jesús de Nazaret, el experto para moldear nuestras vidas. Solo póngase en las manos de Él y deje que Él lo moldee. Vamos en esta hora a estar de pie, por favor. En esta hora yo quisiera cantar esa alabanza que, pues yo creo que todos o la mayoría nos podemos